la protagonista o los protagonistas sean uno de los discípulos y un pez. Claro que sí. Entonces podemos ver en Lucas capítulo 5, versículo 8, cómo Dios comenzaba a hacer muchos milagros y habían muchas personas expectantes, otros eran protagonistas de los hechos más poderosos que Jesús haya desatado sobre los días. Entonces vemos que este milagro fue hecho no en público, sino casi como en privado. Y bueno, tomó a uno de sus discípulos, ¿verdad?, llamado Pedro, la cual dice la Biblia que vinieron unos cobradores de impuestos hasta él. Y Pedro, como era un poco de carácter impulsivo, pues les comenzó a decir que ellos tenían un gran ministerio con el maestro, a revelarle muchas cosas, de tal manera que se comprometió y lo comprometió al maestro de pagar impuestos. Pero ¿qué clase de impuestos? Hay muchos dilemas acerca de qué clase de impuesto era, pero lo más seguro es que Dios tenía preparado todo. Jesucristo, el Hijo de Dios, tenía en control toda la situación ya antes de que llegara Pedro y antes de que llegaran los cobradores de impuestos. Es así como nosotros nos desenvolvemos en esta vida y, ¿verdad? Y nosotros creemos tener el control de las cosas. Nosotros creemos que poseemos pues todas las respuestas para esta vida y nos creemos muy listos, ¿verdad? Y muy inteligentes. Y claro que sí, Dios nos creó con esa inteligencia, pero realmente el que tiene control de todas las cosas se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él tiene control de cada circunstancia, de cada situación que se nos presenta alrededor de esta vida, por muy complicada que sea. Entonces vemos que Pedro, en Mateos 17, abran sus Biblias, 24, 25, entonces ellos llegaron a Capernaum. El escenario fue, ¿verdad?, esta ciudad costera maravillosa donde Jesús realizó milagros tremendamente sorprendentes. Bueno, y este milagro fue no sanidad divina, no fue liberación, fue algo a favor de sus discípulos. ¿Dios puede obrar algo a favor tuyo? Claro que sí, amigo. Por favor, está atento de este desenlace, de esta reflexión, enseñanza, donde el Señor nos traerá, ¿verdad?, que Él es el único que puede obrar algo a favor nuestro. Entonces, los discípulos de Cristo estaban ahí con el Maestro y le abordó Pedro y venía. No solo él solito, no. Él venía con los cobradores de impuestos, ¿verdad? Y qué incómoda situación, pues comprometió al maestro sin consultar primero. ¿Sabes qué, maestro? Tenemos en la bolsa, tenemos cómo responderle a estos cobradores. No, él le llevó hacia el encuentro con Jesús y el Señor tenía que obrar un milagro. Jamás le reprochó directamente haciéndole quedar mal a uno de sus discípulos. Admiramos, ¿verdad?, la omnisciencia divina del Señor Jesús en primer lugar, porque Él sabía exactamente a qué hora iba a venir Pedro y Jesús sabía exactamente cómo iba a responder ante tal situación. Muchos de nosotros no sabemos qué hacer cuando algo nos aborda, una circunstancia grave se nos viene encima y realmente no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo decidir, no sabemos qué hacer en realidad. Se pasan muchos pensamientos negativos alrededor nuestro, pero Jesucristo tenía el control de todas las cosas. Y tú puedes repetir conmigo: Jesucristo puede tener el control de todas las cosas. Y es así, ¿verdad?, que el Maestro no se lo hace instantáneamente aquel milagro, ¿verdad? Y le inquieta a su discípulo a que sea responsable y le da una lección también sorprendente, porque Jesús podía decirle: ¿sabe qué? Debajo de esa mesa por donde tú estás parado, Pedro, hay dinero, hay una moneda, y ¿sabes qué? Jesús podía hacer de la nada una moneda.
Pero el Señor le quería dar una lección muy interesante y muy importante a uno de sus discípulos. Así es como Dios también nos da lecciones día a día, para que nosotros aprendamos a crecer en nuestra fe, en nuestra confianza con el Señor, y además debemos ejercer prudencia y disciplina en nuestra vida. Y vemos que el Señor ya tenía preparado y ordenado pues un pez, y mucha gente que ha viajado a Tierra Santa sabe que existe pues el mar de Galilea, y que en cierto tiempo pues los peces abundan de una manera extraordinaria, ¿verdad? Y quizás fue en este tiempo, o quizás fue fuera del tiempo, pero aquellos que van a visitar Tierra Santa saben, ¿verdad?, que hay este espectáculo hermosísimo donde fácilmente, sin tirar redes, sin ir a pescar a mar abierto, pues los peces están ahí, como quien dice, a la orden del día. Tú puedes agarrar por ahí y entrarte no aguas profundas, sino quizás en las aguas te pueden dar hasta las rodillas, o quizás menos de las rodillas, y tú con gran facilidad puedes agarrar un pez. Porque Jesús jamás le dijo, ¿sabes qué, Pedro? Tú eres un experto en pesca, yo te envío a pasar toda una noche para que encuentres un pez, y dentro de ese pez vas a encontrar una moneda. No, Jesús jamás le dio esas directrices. Entonces Jesús se la puso fácil a su discípulo, de tal manera que Jesús le dice, ve, anda al mar de Galilea, al lago de Genesaret, y allí encontrarás un pez. Y va a estar ahí cerquita de él. No se iba a forzar mucho, no iba a estar toda la noche de pesca, sino que el Señor le da una directriz correcta en el tiempo perfecto. Así es como actúa nuestro Dios. Y Pedro lo que tenía que hacer es ir en obediencia. A buena hora que Pedro jamás le cuestionó al Señor, jamás le cuestionó al Maestro, porque muchas veces nosotros como discípulos cuestionamos todo. Todo lo que Dios nos envía a hacer, todo lo que el Señor nos da las directrices, estamos preguntando, estamos cuestionando a Dios. Pero déjame decirte que en esta ocasión, en buena hora, Pedro no cuestionó al Señor, sino que fue hasta el lago de Genesaret y encontró exactamente como Jesús le dijo ese pez. Y lo más sorprendente es que cuando le abrió la boca al pez, ¿sabe lo que tenía? Una moneda. Tú dirás, bueno, ¿a quién la tiró de la barca? Quizás alguien pidió un deseo y lanzó esa moneda. Mucha gente cuando quieren deseos así, pues hay acciones a veces supersticiosas y dice, bueno, voy a lanzar a esta pileta, al mar, voy a lanzar a un lago una moneda para que algo se me devuelva. Pero realmente no sabemos quién la perdió esa moneda. Pero lo que sí estamos seguros que por orden y la autoridad de Jesús, esa moneda, ¿verdad?, estaba ahí dentro de ese pez. Qué maravilloso, qué sorprendente y qué inusual. Jesús no solía hacer este tipo de milagros, pero lo hizo y lo desató a favor de uno de sus discípulos. Es así como nosotros podemos encontrarnos en esta vida con cosas totalmente inusuales, que cuando nosotros aprendemos a obedecer, que cuando nosotros aprendemos a tomar las directrices de Dios, que cuando nosotros, a pesar de tantos problemas, tantas dificultades, quizás estemos descorazonados, quizás estemos en una gran aflicción, en algún gran problema, podemos darnos cuenta que Jesús está ahí al lado nuestro para justo desatar algo sorprendente, para desatar justo algo inusual, para desatar justo algo milagroso a favor a cada uno de sus hijos. Porque ese es nuestro Dios, que a pesar de que nosotros le fallamos, a pesar de que nosotros le cuestionamos en algún momento, a pesar de que nosotros hagamos las cosas a nuestra manera, Dios siempre va a estar ahí pacientemente para enseñarnos el camino correcto, para direccionarnos y para desatar un favor, así sean sin merecerlo, a favor nuestro. ¿Y saben qué?
cuando Pedro metió la mano, encontró aquel estatero. ¡Wow! Tú dices, algo terrible. Imagínate, trasladémonos a ese momento, trasladémonos a esa atmósfera gloriosa que ocurrió en el mar de Galilea, pues y él vino muy emocionado, me imagino, el corazón le latía a 1000 por hora, pero los cobradores de impuestos estaban ahí y el Señor estaba justo para responder todas las inquietudes y todas las necesidades de sus hijos. Y el Señor le dijo algo muy importante, porque ese impuesto no era un impuesto civil. Hay muchos escritores de libros que infieren que esto no era una posición de un impuesto civil que Jesús tenía que responder, ¿verdad? Sino un impuesto religioso, el cual nuestro Rey y Maestro, nuestro Salvador, estaba totalmente exento. Entonces vemos que en aquellos tiempos el Señor le dice, los hijos están libres de toda obligación, en Mateo 17:26. ¿Ok? Jesucristo quiere enseñarle a Pedro que no solamente Él, como el Salvador, como el Rey de los judíos, como el Señor, como el Maestro estaba exento, sino también sus hijos. Así es. El Señor quiere transferirnos todas las riquezas que Él tiene bajo control, para beneficiarnos, no para que nos ofendamos, sino que el Señor quiere que legalmente estemos exentos de todo aquello que trata de acusarnos a los hijos de Dios. ¿Ok? Y Jesucristo le dio una lección muy importante a uno de sus discípulos. Entonces, el Señor quiere proceder a hacer milagros, y milagros que no son usuales ante nosotros. Dios quiere hacer cosas poderosas, Dios quiere hacer cosas a favor siempre y desatar a favor siempre de sus hijos. Solamente Dios quiere corazones dispuestos, quiere corazones y mentes entendidas en su reino para desatar las grandes cosas que Él tiene para nosotros y que comprendamos de una vez que Dios, aparte de nuestro Salvador, aparte de que Él es el Rey de nuestro corazón y de nuestra vida, Él suple toda necesidad que nosotros podamos entender y conocer. Él puede hacer cosas hermosas por nosotros, su pueblo, y puede proseguir a hacer un milagro para ti y para mí. Entonces jamás te olvides que Jesús estaba exento de pagar todo, absolutamente todo impuesto. ¿Ok? Atendamos a la voz de Dios, atendamos que somos sus hijos y que si somos hijos también tenemos derechos y obligaciones en el reino de Dios, así como estamos, ¿verdad?, en la República y todos los estatutos que nos rigen en nuestra nación, así como somos ciudadanos que tenemos obligaciones, también tenemos derechos. Lo mismo es el reino de Dios, esas directrices no cambian. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere que nosotros poseamos las riquezas que Él nos tiene que transferir. Y bendita sea la gloria de Dios. Te dejo esta reflexión, así como Pedro, ¿verdad?, que quizás cometió un error. Lo cometemos todos como hijos de Dios, cometemos errores sin consultarle a Dios. Muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero déjame decirte que allí siempre va a estar la respuesta de Dios. Allí siempre va a estar un milagro poderoso y sorprenderte de Dios a favor nuestro. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Hasta la próxima. Y no te olvides, suscríbete a mi canal.